Buen día, muchas gracias a las autoridades del instituto. Esta mañana tenemos un seminario sobre el crimen organizado, cómo afecta el crimen organizado a la democracia, en este caso en la Argentina. Para tener un marco histórico mínimo, tenemos que recordar, en los años 90, en nuestra región, todos los países de las Américas habían alcanzado la democracia. Solamente uno permanecía en manos de una dictadura, que era Cuba. Esa Cuba que sobrevivió los años 90 en el periodo especial a través de haber obtenido inversiones extranjeras y haber recurrido al crimen organizado, sobre todo al narcotráfico. Ahora, cuando parecía que ese momento democrático, esa era dorada de los años 90, se iba a extender ilimitadamente, comprobamos que ello no fue así. Ese momento democrático tuvo un final, desgraciadamente, a fines de los 90, comienzo de los 2000, cuando se produjo el 11 de septiembre. Allí los Estados Unidos desatendieron por urgencias la región y ese momento coincidió con el hecho trágico para la región, que fue la llegada de Chávez al poder en Venezuela, que le dio una asistencia económica sustitutiva de la que había dado la Unión Soviética durante 30 años a Cuba, ahora se lo daría a Venezuela. En esas circunstancias, el crimen organizado ya controlaba no solamente Cuba, sino Venezuela, y después con el correr de los años lograron controlar, recuperar el poder en Nicaragua y ampliar ese poder a varios países de la región, como Bolivia, como Ecuador en su momento. ¿Qué ocurrió en la Argentina? Y esto es el marco que le vamos a dar para escuchar aquí a Hugo Machiavelli. La Argentina fue otro país en el cual surgió un gobierno democráticamente electo, un gobierno de izquierda, que cumplió en lo formal con la democracia, porque efectivamente cuando perdieron las elecciones se entregaron el poder. Pero al mismo tiempo, en el orden subnacional se fueron instalando situaciones como las que vamos a escuchar hoy. Y a su vez permitieron la propagación del crimen organizado. Fíjense, por ejemplo, lo que ocurre en una provincia, la segunda o la tercera más importante de la Argentina, en Santa Fe, donde el narcotráfico tiene controlado parte de la realidad y puede ocurrir una situación muy grave que es el control territorial eventualmente, con las implicancias que eso tiene, como hemos conocido en países que han atravesado ello en nuestra región. Lo cierto es que tanto en la Argentina como en el resto de los países de las Américas, las democracias están bajo asedio de las fuerzas del castrochavismo, que tienen un brazo político y un brazo criminal, que se complementan y que actúan coordinadamente. Y a su vez tienen un sistema de alianzas internacionales extremadamente complicadas, que nos llevan a complicidades y relaciones con los peores regímenes de este mundo. Por ejemplo, con Irán, que tiene relaciones con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, e indirectamente nos ha puesto en esa situación una vez más. Un país que promueve una agenda antioccidental, que promueve el terrorismo internacional y que busca completar un programa nuclear que en caso de ser alcanzado va a poner en grave riesgo la paz y la seguridad internacional y va a desatar una carrera de proliferación en Medio Oriente. Esta es la realidad de lo que nos toca vivir en la Argentina, lo que nos toca vivir en la región, y una vez más debemos advertir, como aquí bien decía el director ejecutivo, cuándo hablamos de política y cuándo hablamos de crimen organizado, porque en ese caso ya no estamos aplicando reglas políticas, sino que se deben tener en cuenta los instrumentos internacionales y regionales de protección y de combate contra ese accionar. La obligación de todos los que creemos en la democracia es advertir esto, plantear el enemigo, detectar cuáles son las amenazas que tienen los países y la democracia y tener en cuenta que enfrentamos un enemigo que nunca descansa y que siempre está activo en esa lucha contra los valores en los que nosotros creemos. Muchísimas gracias y vamos a escuchar aquí a un gran periodista argentino como Machiavelli.